Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíblemente bueno. Soy y estoy muy emocionado de estar hoy con ustedes para abordar un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, generando un debate apasionado y moviendo las aguas del mundo de las telenovelas y particularmente del universo de Can-Yaman. Y es que, como ya habrán notado por el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la explosiva declaración de Francesca Chillemi, la coprotagonista de Can-Yaman en la exitosa serie Viola come il mare, y sus comentarios sobre la apasionada legión de fans del actor turco. Prepárense porque este tema es jugoso y prometo desmenuzarlo a fondo. Pero antes de que nos adentremos en el análisis exhaustivo de cada palabra de Francesca, quiero pedirles un favor que significa mucho para mí y para el crecimiento del canal. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, les insto a que se suscriban. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ni un solo vídeo que subimos semanalmente. Nos dedicamos con pasión y dedicación a traerles lo último en noticias del mundo del entretenimiento, desde los chismes más jugosos hasta análisis profundos, y por supuesto, todo lo relacionado con sus actores y series favoritas. Así que no lo duden ni un segundo y únanse a la familia. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad y para estar al tanto de todos los chismes. Muchísimas gracias por su apoyo, es fundamental. Ahora sí, vamos directo al grano. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con la situación, permíteme presentar a Francesca Chillemi. Francesca es una actriz italiana de enorme talento, reconocida no solo por su impactante belleza y su innegable carisma, sino también por su destacado trabajo en la serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo nada más y nada menos que con Can-Yaman. Esta serie, que ha cosechado un éxito rotundo en Italia y que ha ganado una creciente popularidad en numerosos países alrededor del mundo, ha catapultado a Francesca a la fama internacional. En la serie, Francesca encarna a Viola, una periodista con sinestesia, mientras que Can-Yaman da vida al apasionado y enigmático Francesco Demir, un inspector de policía con un pasado turbulento. La química que desprenden ambos actores en pantalla es simplemente innegable, electrizante, y como suele ocurrir en estos casos, los fans, en su afán de conectar con sus ídolos, han soñado con una relación que trascienda la ficción y se materialice en la vida real. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió para generar tanta controversia y debate? Pues bien, Francesca Chillemi, en una reciente entrevista que ha dado mucho de qué hablar, fue consultada sobre su relación con sus fans y, de manera específica, sobre la devoción casi religiosa que sienten los fans de Can-Yaman por él. Fue en ese momento cuando se le hizo la pregunta, cuando las cosas tomaron un giro inesperado y se tornaron verdaderamente interesantes. Con sus palabras, con sus declaraciones, Francesca encendió la mecha de una polémica que ha explotado en las redes sociales. Sus declaraciones han generado reacciones encontradas, desde la más profunda comprensión hasta la más encendida indignación, y han puesto de manifiesto la complejidad intrínseca de la relación, a veces delicada y volátil, entre los actores y sus seguidores. Según lo que se ha reportado y filtrado a los medios, Francesca expresó con un tono que denotaba sinceridad y cierta reflexión, que en ocasiones, la atención y la dedicación de los fans de Can-Yaman pueden llegar a sentirse un tanto abrumadoras. Utilizó palabras como invasiva, constante, desbordante y persistente para describir la gran cantidad de mensajes, comentarios, y en algunos casos, la incesante persistencia con la que los fans buscan interactuar con el actor turco. Dijo algo así como que a veces, la inmensa fama de Can y el fervor casi incondicional de sus fans pueden hacer que las cosas, tanto para él como para quienes lo rodean, sean un poco más difíciles de lo que aparentan. Y es que no podemos negar la realidad. La fama de Can-Yaman es un fenómeno a nivel mundial, un huracán mediático. El actor turco tiene millones de seguidores en todos los rincones del planeta, y su popularidad desata una atención mediática y una exposición constante, casi sin tregua, a la que pocos actores pueden acostumbrarse. Es crucial, y quiero enfatizarlo, destacar que Francesca en ningún momento criticó directamente a los fans de Can-Yaman como individuos. En ningún momento los tachó de personas malintencionadas, ni emitió juicios de valor negativos sobre ellos. Simplemente con una honestidad que se agradece compartió su experiencia personal, expresando de manera genuina cómo se siente al ser parte de este entorno tan particular. Lo que sí dejó meridianamente claro con una elocuencia notable, es que en ocasiones, la intensidad de la atención que recibe el actor turco y por extensión, las personas que trabajan con él, puede ser difícil de manejar, tanto para ella como para el propio Can.
La actriz italiana, con sus declaraciones, ha puesto el dedo en la llaga de una realidad a menudo silenciada en el mundo del espectáculo. Las declaraciones de Francesca han abierto un debate sumamente interesante y necesario. ¿Hasta dónde debe llegar la admiración que sienten los fans por sus ídolos? ¿Dónde se encuentra el límite, difuso y a veces invisible, entre el apoyo incondicional y la invasión de la privacidad? ¿Cómo lidian los actores, que son seres humanos como todos nosotros, con la enorme presión que ejerce la fama y la constante e implacable atención del público? Son preguntas complejas que requieren reflexión y empatía. Uno de los puntos clave que emergen de las declaraciones de Francesca es la inmensa importancia de respetar la privacidad. Francesca parece dejar absolutamente claro que, si bien aprecia el cariño y el apoyo incondicional de los fans, también necesita, y tiene derecho a ello, su propio espacio personal. Es algo absolutamente comprensible y respetable. Los actores, a pesar de elegir exponerse al público, son personas como todos nosotros, con sus propias vidas, sus anhelos, sus miedos y sus necesidades. Y aunque su trabajo implique cierta exposición, también tienen el derecho inalienable a su intimidad. La idea, lamentablemente extendida, de que los fans se sienten con el derecho a saberlo absolutamente todo sobre la vida personal de sus ídolos, o a acosarlos con mensajes y peticiones que pueden llegar a ser obsesivas, puede resultar extremadamente agotador y perjudicial, y es algo que Francesca parece haber experimentado, en mayor o menor medida, en primera persona. Otro aspecto relevante que emana de las declaraciones de Francesca es el impacto que esta situación, a veces desbordada, puede tener en las relaciones profesionales. Es muy común en el mundo del espectáculo que la fama de uno de los actores eclipse la de sus compañeros de reparto, y esto puede generar dinámicas incómodas, frustrantes y hasta dolorosas en el set de grabación. Es probable que Francesca haya sentido, en determinadas ocasiones, que debido a la enorme popularidad de Can Yaman, su propio trabajo y su innegable talento se han visto relegados a un segundo plano. Es un tema delicado, que puede herir sensibilidades, pero es completamente comprensible. Ambos son profesionales, ambos son talentosos, pero el peso de la fama de Can es innegable y, obviamente, esto impacta, de una manera u otra, en todo el entorno. La balanza del éxito, en ocasiones, no es equitativa, y eso puede generar roces y malentendidos. Por supuesto, las reacciones de los fans ante las declaraciones de Francesca han sido variadas, diversas y, en algunos casos, polarizadas. Algunos, con una admirable capacidad de empatía, han entendido perfectamente su punto de vista y han expresado su apoyo incondicional, reconociendo la necesidad, el derecho, de los actores a la privacidad. Han manifestado su respeto y su comprensión, dejando claro que la admiración no justifica la invasión. Otros, sin embargo, se han sentido ofendidos, argumentando que la admiración que sienten por Can es genuina, sincera y no buscan, de ninguna manera, invadir su vida personal, aunque en ocasiones el entusiasmo desborde los límites. Han defendido su derecho a expresar su afecto y su admiración, argumentando que no se puede generalizar ni juzgar a todos por igual. Ha habido mucha controversia, debate y discusión encendida en las redes sociales, con mensajes tanto de apoyo como de crítica, y con posturas diametralmente opuestas. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro, concretamente para la segunda temporada de Viola come il mare? La primera temporada fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo, y los fans esperan con ansias, con una expectación desbordada, la continuación de la apasionante historia de Viola y Francesco. Es posible que esta situación, esta polémica, afecte la promoción de la serie, o incluso la propia relación entre Francesca y Can en el futuro, aunque me gustaría pensar lo contrario. Por otro lado, también es probable que el debate generado, la reflexión a la que nos ha invitado Francesca, haya hecho que los fans reflexionen sobre su comportamiento, y que, en consecuencia, haya más respeto por la privacidad de los actores y por los límites que deben existir. La madurez del público en este caso es fundamental. En resumen, la explosiva pero sensata declaración de Francesca Chillemi sobre los fans de Can Yaman ha puesto en el centro de la conversación un tema crucial y a menudo descuidado, la compleja y, en ocasiones, turbulenta relación entre los actores y sus seguidores. Francesca, con sus palabras, ha expresado con honestidad y valentía su experiencia personal. Compartí cómo se siente ante la inmensa intensidad de la fama de Can Yaman y la casi devoción religiosa de sus fans. Sus declaraciones han generado un debate necesario sobre los límites de la admiración, la importancia de la privacidad, el derecho a la intimidad y las dinámicas complejas, a veces tóxicas, que se generan en el impredecible y, a veces,
Despiadado mundo del entretenimiento. Hemos repasado los puntos clave de las declaraciones de Francesca, analizando las diferentes reacciones y las posibles implicaciones para su carrera y para la serie Viola come il mare. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya dado motivos para reflexionar. La discusión, el debate y el análisis son fundamentales. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Francesca? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que los fans, en algunas ocasiones, cruzan los límites de lo admisible? ¿Creen que la fama puede llegar a ser una carga pesada para los actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, crear comunidad. Sus comentarios son extremadamente importantes para mí. La interacción con ustedes es lo que da sentido a este canal. Y antes de que se marchen, no olviden, por favor, darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante, si han aprendido algo. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que les guste este tipo de contenido y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos, de impulsar este proyecto y de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la empatía y el respeto son fundamentales.